cuidarnos. Y eso es el corazón. El corazón es el almacén de lo que sale por la boca. ¿Sí? Por eso también debemos de cuidar mucho de lo que hablamos, porque quiere decir que de eso está lleno nuestro corazón. Uh-huh. Y díganme, ¿a quién le gusta tener un corazón que guarde todo lo malo, todo lo indecente, todo lo ofensivo? Nos vuelve, como dice la canción, cara de limón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, nos llenamos de cosas malas, cosas que no nos causan ninguna satisfacción ni alegría. Y eso, pues, tarde o temprano cobra el precio. Uh-huh. Y nos dice que hablamos de lo que hay en el corazón. Mateo 12, versículos 34 y 35 nos dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Uh-huh. Entonces, imagínense, si uno quiere, por ejemplo, compartirle las buenas nuevas a alguien en el trabajo, pero lo escucha constantemente comportarse y hablar como los demás, que no tienen temor de Dios y que no conocen a Cristo, ¿quién nos va a creer? Difícilmente. Y por eso es que hay mucha gente que dice: ay, no, para ser como ellos, pues mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón resalta, y no nada más por la boca, también con las actitudes. Entonces debemos de tener cuidado de lo que estamos guardando en nuestro corazón. Si usted no está a gusto con lo que tiene su corazón, nada más pídale al Señor: Señor, quita de mi corazón lo que no te sirva y pon aquello que va a ser útil para mí y para otros. Uh-huh. Posteriormente, otra de las cosas es que a veces, sin darnos cuenta, llenamos el corazón de cosas que creemos buenas, pero que son malas. ¿Pero por qué? Porque a veces no escudriñamos o usamos la Biblia nada más para cuando necesito ver algo, para cuando necesito dar un mensaje o X, y debe de ser todo el tiempo. ¿Por qué? Fíjese, no sé si han oído esta frase: es que la Biblia dice que Jesús creó el vino para que pudiéramos emborracharnos, porque el vino es bueno porque lo creó Jesús. ¿A quién le suena eso familiar? ¿Quién lo ha escuchado? Amén. Y no es cierto, porque si leemos la palabra, sabemos que ese fue el primer milagro de Jesús, y fue hecho porque su madre lo orilló, porque no podían quedar mal en las bodas, debían dar lo mejor. Es decir, necesitaban cuidar su testimonio, no para que la gente se emborrachara. ¿Qué les dijo el mayordomo? ¿Por qué guardaron el mejor vino para lo último, si es lo primero que se debe de entregar? ¿Por qué? Porque ese vino no era para emborracharse. Ese vino era un vino de lo que algunos llamarían vino santo, un vino que no era hecho para emborrachar, era hecho para un buen testimonio, para poder cumplir con lo que se pedía, con lo que era la ley. Amén. Y fíjense también, otro aspecto, dice en Proverbios 4:23, dice la versión de la Nueva Traducción Viviente: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. ¿Y por qué busqué esta versión? Porque lo dice más fácil de entender: determina el rumbo de tu vida. ¿Qué dice la versión Valera que normalmente tenemos o que normalmente leemos? Porque de este emana la vida. Uh-huh. Pero hay muchos que dicen: ¿y qué es mana? ¿O qué es emana? ¿Qué relación tiene? Pues quién sabe, pero así dice, tú síguele. ¿Sí? Y se trata de saber
de poder escudriñar, y si no sabemos, pedirle al Señor que nos revele, que nos dé discernimiento, que nos llene de sabiduría para entender lo que nos quiere decir. Un tercer aspecto es llenarlo de palabra que sirva de bendición. Fíjense, Josué 1, del 8 al 9, dice en la versión lenguaje actual: nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente y no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Y nuevamente me salto entre versiones para tratar de que sea una idea más clara de lo que nos está diciendo un versículo. ¿Por qué? Desde las traducciones se hicieron no para competir una con otra, sino para hacer más fácil el entendimiento de la palabra. Y en este caso, pues sí, nosotros decimos, ok, es que en la Reina Valera habla un poco distinto. Sí, pero ya, digamos que aquí ya está con una traducción más actual, más moderna, algo que sí nos es fácil comprender. Y se trata de eso, de entenderlo. Si no la entendemos, ¿cómo la vamos a poner en práctica? ¿Cómo la vamos a poder compartir y dar ejemplos de qué tratamos de decir? Entonces, en base a esto, pues nosotros así también sabemos que el segundo elemento, que es el corazón, debe de ser cuidadosamente llenado. Y debemos de ir desechando todo aquello que sabemos que no va a servir. ¿Por qué? Porque ese es el almacén de lo que vamos a sacar por la boca para hablar. Amén. Y bien, hay otro elemento que nos ha sido dado para perfeccionarnos, y ese yo creo que todos lo conocemos. Se llaman pruebas. Las pruebas nos permiten crecer, nos permiten entender, nos permiten voltear a ver a nuestro Señor, si es que ya se nos olvidó dónde estaba. ¿Bien? ¿Por qué? Fíjese, ¿qué pasaría con una persona que deja de tener pruebas? Todos sabemos qué pasa, ¿verdad? Si ya no tiene pruebas, es o porque ya se fue con el Señor, o porque ya de plano se alejó al otro extremo. Mas sin embargo, nosotros sabemos que el Señor nunca nos va a poner pruebas que nosotros no podamos enfrentar y vencer. Pero además, otra cosa que se nos olvida es que ya venció. Él, esas pruebas, ya nos dio la victoria. Pero la mayoría de las veces nos detenemos ahí porque ni siquiera creemos que de veras el Señor nos ha dado la victoria o que nos ha dado la solución. Seguimos buscándole y por dónde y cómo y qué voy a hacer, en quién me puedo apoyar, quién me va a sacar del problema. No necesitamos, porque si creemos en el Dios que tenemos, no tenemos de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar ahí. Él, como les dije, ya nos dio la victoria. Y realmente lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo. Creer que el Señor ya nos sacó de ahí. O hay veces que dicen, ay, es que ya tiene mucho tiempo y no logro salir de este desierto. Pero ¿le has preguntado a Dios qué es lo que quiere? ¿Por qué te mantiene ahí? ¿Qué es lo que no hemos aprendido? Y hay muchas veces que no. Nos la pasamos diciéndole a los hermanos, ay hermano, necesito que ore por mí porque no sé, como que el Señor ya no me escucha. Porque ya le oré y no veo la salida de mi problema. Pero no hay que preocuparse. Como dijimos, Dios nos dio
el poder de la boca para declarar